Listo, entrando Marta. ya estamos Perfecto, grabando. bueno, gracias, Pancho. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos iniciando la quinta reunión del año de Dimensión Metropolitana. Bueno, como les comenté por mail, los que recibieron el mail esta mañana, vamos a tener una invitada. Disculpen que mandamos a último momento, pero bueno, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal Marta? Recibimos la confirmación, fue un contacto de último momento, así que por eso no estaba en la agenda. No estaba en la agenda y lo enviamos hoy por mail. Vamos a iniciar con la agenda. Cuando se conecte Valeria, que es la invitada, vamos a darle sí, la palabra a ella porque tiene poco tiempo, así que si cambiamos abruptamente es por ese motivo. El primer punto, ahí tienen pegada la agenda en el chat. El primer punto de la agenda es la actualización del Plan Urbano Ambiental. Muchos de ustedes estuvieron seguramente ayer en el comité ejecutivo. Como saben, se terminaron, el martes fue la última reunión de Plan de Rivera y las semanas anteriores la de General Paz. Se terminaron los dos planes de sector, que también los presentamos en todas las dimensiones, incluida esta. Y lo que se definió ayer en el comité es que es parte de la agenda de la Asamblea. La idea es aprobar estos dos planes en la Asamblea del 18 de agosto, y que además también hacer una propuesta de que, además de aprobar los dos planes como aportes para el PUAC, para el plan urbano, la autorización del plan urbano ambiental, que también se envíe en formato de recomendación al Poder Ejecutivo, a la Dirección de Planeamiento Urbano, a Álvaro García Resta. Así que bueno, eso es lo que ayer se habló y se definió en el comité. No sé si Graciela, que es el enlace PUA, quiere comentar algo más, o Yamil, que está también presente en la reunión. Sí, Graciela. No, a mí me parece que está bien, que se consiguió lo que queríamos, que de alguna manera este trabajo trascendiera y llegara por lo menos a las manos que están que tienen estos temas en cuestión en sus manos y que de alguna manera se tienen que enterar de lo que opina, por lo menos desde el plan estratégico, cuáles son los aportes sobre el tema. Y por otro lado, me parece que es también por respeto a todas las organizaciones, las que trabajaron y las que conforman el plan estratégico, que de alguna manera han comprometido su tiempo, su conocimiento, su compromiso para trabajarlos. Entonces, me parecía que cualquiera otra de las alternativas que se estaban barajando en el comité quedaban como insuficientes, como que eran poco. Y la verdad que me parece que no mostrárselo a nuestro socio, como es el COPUA, era como poco, ¿no? O sea, de hecho, un consejero o varios consejeros los tenemos adentro de las charlas mismas del plan de sector que estamos haciendo. Entonces, me parecía que había que trascender ese espacio mínimo a Álvaro García Resta. Y así como era Álvaro García Resta, que deriva los proyectos a la legislatura no podía estar ausente de conocer estos trabajos. Y por supuesto, si podíamos llegar a Rodríguez Larreta vía el contacto o la vinculación que tienen con Giorno, bienvenido sea. O sea, me parece que era un trabajo que por el resultado que obtuvimos ameritaba tener esa trascendencia. Así que al final, de algunas confusiones que no entendía mucho por dónde venía la confusión de ellos, logramos un buen espacio, me parece. Perfecto. Gracias. No sé si Yamil, vos querés comentar algo más. ¿No? Bien. Entonces, bueno, van a recibir antes de la asamblea todo el material, tanto del plan de sector de la Ribera como de General Paz, para que lo puedan leer para su aprobación, porque se va a aprobar no solo el plan, sino el contenido también del plan, así que van a tener tiempo de poder leerlo en detalle. Igual la mayoría del trabajo ya lo pudieron ver, o sea, no hay mucho más que correcciones que fuimos recibiendo y demás. Buenísimo, entonces pasamos al segundo punto, mientras esperamos que se conecte la invitada.
que es iniciativas de ley y recomendaciones. Hoy tenemos una recomendación que surgió de FECOBA en la dimensión económica y que tiene que ver con las pymes de micro y macrocentro. No sé si la pudieron leer. Karina, vos querés comentar algo, porque son recomendaciones de medidas económicas a tomar en el contexto de pandemia. Karina es la coordinadora sí. Si quieren les cuento un poco, no sé si lo leyeron o tienen alguna duda al respecto. Tiene que ver más que nada con, como dijo Silvina, con esta recomendación al Ejecutivo que consiste en adoptar medidas que en cierto modo ayuden a paliar los efectos negativos económicos acaecidos en todos los comercios de la zona y macrocentro, más que nada por todo el tiempo más del año pasado en particular, que estuvo tanto tiempo cerrado, tantas oficinas que se fueron, comercios que cerraron. Son todas medidas de tipo económico que se proponen al Ejecutivo, como por ejemplo suspensión transitoria del estacionamiento en la zona, tanto para los que tienen los comercios como para los que van a comprar, quita, espera y remoción de algunos impuestos que tienen dichos comercios, renovación automática de ciertas certificaciones que ellos hacen y que tienen que pagar todos los años, puesta en marcha de un plan de incentivo al consumo. Más que nada son todas medidas de tipo económico para ayudar a los comercios que han quedado en grave crisis de estas zonas. No sé si tienen alguna duda, alguna... Sí, Karina, tengo una consulta, porque viste que en una dice suspensión de 90 días para la Agencia Gubernamental de Control. ¿Suspensión de qué controles? Porque ahí hay como, viste, o sea, es medio complicado. Sí, no quedó muy en claro, no lo especificaron. No, y ahí deberían especificarlo, porque ¿sabes qué? O sea, sí. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que es los comercios gastronómicos y demás, están pidiendo, digamos, ampliaciones en el tema a la AGC, digamos, para el tema de la incorporación o el poner determinados usos del espacio público, tipo toldos y demás, que está perfecto, pero tiene que tener determinadas condiciones. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas, la AGC las va a controlar y está bien que lo haga. Hay cosas que no puede dejar de controlar. No se puede dejar de controlar, o sea, hay cosas que, o sea, y ponerlo así es muy amplio y es complicado. Entonces, hay cosas que ahí tienen que aclararlos. Para mí hay que aclararlos, porque hay cosas que está bien que no se controle, pero hay cosas que no pueden no controlarse porque tiene que ver con la seguridad de cada uno de los ciudadanos. O sea, con lo cual no está bien eso. Sí, coincido, por más que salió así de la dimensión, coincido que hay cosas que no se pueden dejar de controlar. Exactamente, o sea, como, así no, para mí así no, o sea, yo no estoy de acuerdo. Más que nada de milicias y de ese tipo, pues... Y del uso del espacio, sí. No, me sumo al tema de incendio también y cuestiones. Por eso, ¿no? todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad, la AGC tiene la obligación de controlar y no puede dejar de controlar, porque sabes que con el tema esto de la pandemia y de la crisis y demás, tenemos serios problemas con que te dicen, ¿y yo por qué voy a pagar por el tema del control de los tableros de electricidad? Porque la AGC no está dando las autorizaciones para el uso por tema de protocolo. Y ahí se está confundiendo el tema, porque el tema que los controles en ese sentido es para el beneficio de todos nosotros, no porque viste te quieren sacar plata, no es para eso. O sea, entonces esas cosas no me parece bien que se ponga en forma genérica. Tiene que ser aclarado qué cosas no se debe controlar. Tiene que ser, o sea, muy específico, pero no así. Yo no, particularmente no estoy de acuerdo con que salga de esa manera la recomendación. Perfecto, bien, entonces, lo transmitimos en ese sentido. O puede ponerse estrictamente qué es lo que quieren o sacarlo. Exactamente, y que esas cuestiones que no se controlen no sean temas de seguridad edilicia, ¿no? Como que, digamos, eso está claro que no, que excede lo que se puede pedir. No solo edilicias, o sea, a ver, la parte de electricidad está dentro de lo edilicio. Me parece que, por ejemplo, todas estas pantallas que han puesto ahora para el calor debajo de los toldos, para que la gente esté como, no pase tanto frío en la calle. Las alturas, te digo que a veces no te cierran, porque a uno le cocinaste la cabeza, no tiene inclinación, o sea, están puestas a donde me entró, no tienen una lógica de seguridad justamente.
Te digo, te comento algo, Graciela, porque justamente por ese tema, o sea, lo conozco porque te están volviendo loca a mí, viste, todo lo que es el casco, digamos, todo lo que es gastronomía en casco, por el tema de las autorizaciones viste, de o sea, los gaseos, lo que se llama gaseo y demás. Y hay disposiciones muy claras con respecto a ese tema. Tiene que ser una estructura que es esto que le llaman los techos canadienses, con determinadas cuestiones, lo mismo que el tema de la calefacción, y que tiene que estar validada, certificada con un ingeniero o un arquitecto a nivel de estructura, porque, o sea, ponen cualquier cosa y se le puede caer encima a la gente, ya pasó, viste, o sea, entonces, eso es lo que se está controlando, que me dicen, no, bueno, pero te pongo una sombrilla, no, no es así, viste, no pueden hacer ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo la situación de crisis, pero también una cuestión de seguridad que se tiene que tomar en cuenta. Y también está pasando, que lo ponen al final, el tema del uso adentro de los espacios cerrados, como viste, o sea, teatros y demás, que también hay cuestiones que tienen que controlar. No se pueden no controlar. O sea, los protocolos se tienen que cumplir, pero además se tienen que cumplir las cuestiones de seguridad que tienen cualquier lugar para hacer espectáculos con gente adentro. O sea, eso Bien. es como básico. Sí, entonces quizás hay que evaluar también, Cari, depende de lo que quieran controlar, quizás el punto hay que sacarlo. Con eso Sí, después... yo ya lo había pensado en ese sentido, pero bueno, viste que son las organizaciones las que deciden sacarlo, ponerlo. Yo voy a transmitir en la dimensión lo que surgió acá sobre este punto, a ver qué. Bien, perfecto. Si quieren especificar algo o sacarlo. Sí. Sí, Manuel primero, si querés que... Bueno, Manuel. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buen día. Llegué tarde y casi no llego. Gracias, Silvina, por tu mensaje de último momento. No, una cosa, digamos, hago un planteo muy general, en fin, pero me preocupa que en apariencia, por lo menos yo públicamente no conozco otra versión, pero que solo haya una preocupación sobre el área central. Yo creo que es la oportunidad para la descentralización, que al contrario, creo que sí selectivamente hay que trabajar sobre el área central, sobre todo, por ejemplo, con el tema de residencialización. A mí me parece, mi opinión, y creo que en parte es la del plan urbano ambiental. Ahora, es la oportunidad de trabajar sobre el resto del territorio. Inclusive están muy desguarnecidos muchos lugares y son sectores donde está la mayor parte vulnerable de la población. Y no escucho, no entendí, no vi ninguna difusión de ningún plan que tenga que ver con eso, sino que al contrario, lo que veo que es sobre la costa y sobre el área central. El área central, excepto esta cuestión de la residencialización y quizás algunas cuestiones sobre las pequeñas empresas, que me parece que sí hay que hacer algo, lo demás es el mercado el que resuelve, sobre todo en el área central. Si no lo resuelve el mercado en el área central, ¿dónde va a resolver el mercado? Sobre el resto del territorio no puede resolverlo el mercado esta situación. Entonces se necesita esa intervención, digamos, cautelosa, gubernamental, aprovechar la oportunidad. Bueno, perdón un poco por la digresión, pero creo que no está del todo fuera de la cuestión, porque no conozco las demandas que hay sobre el resto del territorio, por ejemplo, de la propia CAME. Bien. Gracias. No, de nada. Yamil. Sí, bien, Manuel, ahí lo que planteaste un poco, bueno, yo iba a comentar algo que esto tiene, en algún momento se habló en relación a lo que trabaja la dimensión económica con la dimensión física, ¿no? Que de ahí un poquito se refería justo Manuel a que el lunes tenemos el trabajo como casi hace sobre el Riachuelo, sobre el área central, que se planteó en la dimensión y que también vamos a tener algún invitado. Y que se habló siempre que la dimensión económica y física podían trabajar en su conjunto, sobre todo con este proyecto, esta recomendación de FECOBA, pero también se marcó la diferencia, ¿no? Esta recomendación de FECOBA es muy a la coyuntura, muy de un tema de que le está pasando a los comercios, y por eso también entendible, más allá que entiendo lo que vos decís, Manuel, para ellos, para FECOBA en particular, la gravedad mayor es en micro y macrocentros, porque obviamente hay la mayor cantidad de comercios y la que se vio más afectado por esto, cuando inclusive uno podría decir, y
estoy en línea con lo que vos decís, que ahí habría que ver cómo el Estado también regula, pero en los centros o en los subcentros es cuando creció un poquito el comercio en esta, si podemos decir, desconcentración o descentralización un poquito de comercios más de barriales en pos de la pérdida del comercio en el micro y macrocentro, ¿no? Que para esto apunta este proyecto en particular, pero está bueno tu comentario como para también tener esa visión de la descentralización y de las subcentralidades y de lo que viene planteando el PUB hace años, y bueno, que también es una oportunidad para trabajar ahí. Pero, ahí va Manuel, pero digo, para también enmarcar que esto es un proyecto que FECOBA trae para un tema puntual que ellos ven en un área, no chiquita, sino un área bastante grande, pero entiendo lo que vos decís como para reflexionar y miremos también a otros lados, no solamente miremos el área central. ¿Ahí querías decir algo, Manuel? ¿Estás en silencio? Manuel, sí, eso, muteate y después Manuel. Se me disparó. No, solo una cosa más, solo por si no se entiende. Esto es un tema metropolitano, porque contribuir a que no se aumente la centralidad es contribuir con el mejor desarrollo del resto del territorio metropolitano y de la ciudad. Solamente esa aclaración. Digo, ¿por qué es que a mí me parece pertinente? Gracias. Graciela. Sí, y que me parece también que estamos dando una recomendación desde el plan estratégico. Por eso, acotarlo solo, yo estoy muy de acuerdo con Manuel, me parece que es una oportunidad justamente para ser más abarcativo, quizás con un foco especial en el área central, pero me parece que desde un plan estratégico no podemos focalizar un recorte tan puntual cuando es una problemática que tiene toda la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Entonces, quizás habría que plantearla para todo el territorio y después con alguna especial atención en este sector, pero no perder la oportunidad de que somos un plan estratégico para toda la ciudad de Buenos Aires, con mirada metropolitana. Coincido con Manuel. Bien, bueno, ahí Karina entonces llevará todas estas inquietudes a la dimensión. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta recomendación de micro y macrocentro? Esto es una pregunta nada más. Cari está empezando, ¿no?, a hacer la vuelta ahora, recién, ¿no? De las dimensiones. Sí, empezó recién. Bien. Esta es la primera, creo que la primera dimensión que está. Bien, pasamos entonces, si les parece, al punto 3, planteo de temas a trabajar por las organizaciones. Ahí. ¿Está entrando Valeria? Bien, sí. Ahí entonces la esperamos un segundito que ingrese y le damos entonces a ella la palabra. Sabemos que está con tiempos cortos y tenía otra reunión luego. Bien. Ahí está. Hola Valeria, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Disculpe. ¿Cómo te va? No hay ningún problema. Te vamos a dar entonces primero a vos la palabra, así sabemos que tenés otras reuniones y bueno, sobre todo agradecerte que con el corto tiempo que te convocamos pudiste estar hoy, así que lo valoramos un montón. Valeria Rijana es la subcoordinadora de la Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR del IBC. Igual te dejo, Valeria, que vos te presentes y bueno, para que puedan contar el trabajo que están realizando de esta unidad de proyectos especiales. Perdón, si te parece ahí que se presenten los que están en la reunión también para que Valeria sepa quién está. Dale, perfecto. Entonces hacemos eso primero. Graciela Brandaris. Yo soy, Graciela Brandaris, soy arquitecta y represento a la Sociedad Central de Arquitectos. Karina. Hola, ¿qué tal, Valeria? Soy Karina Antolín, soy abogada y pertenezco a la unidad de coordinación. Bueno, a Yamil ya lo conoces, Valeria, así que paso a Carla. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Gulicia, soy meteoróloga y doctora en Ciencias de la Atmósfera y represento al Centro Argentino de Meteorólogos. Francisco. Sí, buen día. Soy Francisco Silva, de la Unidad de Coordinación, y represento al Partido de la Ciudad en Acción y a Ciudad.
Gracias. José. Soy José Rivero de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y coordino las dimensiones. Carolina. Hola, buen día Valeria. Bueno, Carolina Pinocchi, soy parte de la unidad de coordinación. Juan Oyola. Hola, buen día. Soy Juan Oyola de la Unión Personal Civil de la Nación. Gracias, Manuel. Hola, Manuel Ludueña de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Un gusto. Pedro Linares. Hola, sí, Pedro Linares del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Gracias, Pedro. Iliana. Hola, Liliana Pizarro del Consejo Profesional de Sociología. Gracias, Iliana. Marta Alonso. Marta, estás muteada. Soy arquitecta y presidenta de AMAI, Mujeres Arquitectas e Ingenieras. Gracias, Marta. Sandra, no sé si estás ahí. Si no, te presento yo. Sandra Agüero es parte también de la unidad de coordinación. Cristian Isernia también es parte de la unidad de coordinación. Cira se presentó en el chat porque no tiene micrófono. Y ella representa al CAP, que es el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Bien. María Victoria. Hola, sí, soy Victoria Fermani, de la Cámara Argentina de la Construcción, arquitecta. Gracias, Fernanda. Bueno, Juan Pablo también es de la unidad, y Daniel Nervoso pone que no tiene, no sé si tenés audio, no tiene audio. Daniel es de, ¿me recordás, Jan? No me acuerdo. Ahora. Escribilo si querés, Daniel. Es de la Fundación Unión. De la Fundación Unión. Unión personal. Sí. Unión personal. Ahí está, gracias por el Vienen con Juan. Bien. Gracias por el recordatorio. Y una cosita que no me dejaste de presentarme a mí, no hay problema, esto lo hablamos después en casa, pero no, quería más que nada agradecer también, como hizo Silvia, a Vale, que aparte de, como la presentó Silvina, y que trabaja en el IBC, es una gran arquitecta y gran docente de la Facultad de la UBA, así que más que nada eso para, digamos, más que nada darle un poquito de presión extra para ahora, para su presentación, porque la queremos mucho. Ahí está. Bueno, ahora sí, Valeria, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por presentarse. Yo armé ahí medio un compilado de imágenes, porque bueno, no tuve mucho tiempo para prepararlo. Nada, por ahí contarles un poco, de acuerdo a lo que me venía contando Jam, que estaban ustedes hablando, el estado de situación más general, si les parece, y después, si quieren en otro momento, o después hacemos algún intercambio con las preguntas que surjan. ¿Puedo presentar, no? Sí. Pues acá. No está habilitada. Ahí está. Bien. ¿Sí? Va. Sí. ¿Se ve ahí? ¿Estamos bien? Sí. Me van diciendo. Si querés ponerlo en presentación. Presentación, ¿no? Sí. Acá, presentar. Bueno, un poquito más de acá. Como les contaba ahí Silvina, yo soy la subcoordinadora de la UP Acumar, trabajo en el Instituto de la Vivienda de Ciudad, que está, como supongo muchos de acá saben, encargado de todo lo que es, digamos, esta coordinación, todo el laburo de la relocalización de los márgenes del riachuelo dentro del territorio de ciudad. Trabajamos actualmente con estos asentamientos que ven acá a la derecha, que es la 21-24, la 26, Pueblito, Luján, Magaldi y La Madrid, y esos son los que figuran ahí abajo, los conjuntos urbanos a los que estuvimos haciendo las relocalizaciones, con lo que se fue avanzando el proyecto. Ahora voy metiéndome un poco en cada uno. Nada, en general son pequeños asentamientos, salvo la 21-24, que ya tiene una dimensión bastante más importante. Esto para hacer como nada, supongo que todos acá estamos, y todas, en temas sobre qué es la causa Mendoza, si no, hay mucha información disponible, así que no me meto en eso, pero sí por ahí un punteo de digamos, de las cuestiones más temporales. En 2004 es que se inició la causa, 2008 se hace la sentencia que ordena, digamos, que se mejore la habitabilidad y se sanee la cuenca,
y 2011, entre 2010 y 2011, el Instituto de la Vivienda hace el censo, que de alguna manera es lo que determina sobre qué población se va a trabajar, digamos, en la causa en general. Y más que nada, digamos, los márgenes o las distancias, digamos, con las que se elabora en todo lo que es el camino de Sirga. Más allá de lo establecido, digamos, por código, después, digamos, hubo obviamente fuelles en idas y vueltas. Esto es un poco la cuenca en el territorio de la ciudad, y estos son los pequeños asentamientos que les contaba: Pueblito, Magaldi y Luján. Después está la 26, 21-24 y la Madrid. Digamos, así están más o menos distribuidos, y estos son los territorios donde hoy todavía estamos trabajando, con menos presupuesto, menos foco, digamos, pero donde todavía estamos interviniendo desde el Instituto de la Vivienda. Un poco para poner algo de números, porque a veces es muy difícil, sin números, dimensionar cuáles son, digamos, cuál es realmente la intervención, y aparte acá hay un poco también de la cuestión más temporal, de cómo se fue trabajando. En Luján, digamos, en Luján, Pueblito y Magaldi, que son los tres más chiquitos, que nosotros llamamos pequeños asentamientos, fueron alrededor de 300 personas, de 300 familias en realidad, que se relocalizaron a los conjuntos que aparecen acá a la izquierda: La Carre Cruz, San Francisco, Mujica, Piletones, entre los años 2011 y 2012. Después estuvimos, digamos, hubo una temporalidad, una etapabilidad de laburo en la Villa 26, donde se fue relocalizando como por partes. Todavía queda una parte de la villa, ahora lo vamos a ver, que está digamos, sobre el camino. La Madrid todavía no tuvo relocalización a conjunto, pero sí se fueron 60 familias con créditos hipotecarios a viviendas, digamos, fuera del asentamiento. Y de la 21-24, desde el 2013 más o menos, que fue la primera relocalización, hasta ahora, hasta diciembre 20, no, ¿qué habrá sido? Junio 2020, claro, más o menos, habremos relocalizado 864 familias. Si les parece, voy un poco asentamiento por asentamiento, como para que tengamos una idea de dónde está, digamos, más o menos cómo era antes y cómo está la situación actual, como para después charlar quizás sobre para dónde habría que encaminar lo que queda, ¿no? Esto es Pueblito, está ahí al lado del puente, digo, por si no lo ubican. Esto es una foto más o menos del año 2011, paso rápido porque son bastantes, así no hacemos muy largo. Acá se ve claramente cómo estaba, digamos, el asentamiento digamos, hasta el borde del riachuelo. Esto es un poco la situación actual. Hoy el camino ya está construido, no sé si alguno o alguna estuvo digamos, pasando por ahí, se puede transitar perfectamente, y eso te comunica, digamos, ya hasta parte de hasta casi la mitad de la 21-24 en términos del meandro, ¿no? Hasta el centro del meandro se puede llegar desde el puente, digamos, sin interrupciones. Este asentamiento digamos, se relocalizó las familias que estaban desde donde está la línea hoy oficial, digamos, hacia el límite del riachuelo. Se pudieron hacer algunas aperturas de calle, que es esta que ven por acá del pasaje, después se acomodaron algunos de los límites, digamos, sobre la avenida Sáenz, y quedó, digamos, se empezó a trabajar con un parcelamiento y mejoramientos en las viviendas. Este abordaje todavía quedó en proceso, no se terminó. Estamos en este momento laburando, tratando de encontrar presupuesto para laburar la infra, que es una de las cuestiones más complejas que están surgiendo. La verdad es que las familias que quedaron fueron poquitas y se fueron acomodando. En términos de vivienda, obviamente hace falta, ¿no?, esponjamiento, salta a simple vista, pero digo, en términos de mejoramiento de las viviendas se fue avanzando despacito. Lo que todavía falta es trabajar un poco mejor el tema de la infraestructura, y obviamente lo que resta para la urbanización del sector y la integración al resto de la manzana. Eso es Pueblito. Después Magaldi. No encontré una foto, digamos, una imagen anterior. Este es el estado actual de Magaldi. A la izquierda se ve claramente, digamos, cómo todavía está delimitado por lo que era uno de los galpones de la fábrica. Antes el asentamiento lo mismo, llegaba hasta el límite. La imagen de la derecha es nuestros relevamientos, digamos, de cada una de las viviendas y las parcelas. Los que están en rosa son los terrenos donde las viviendas donde están haciendo ahora algunos trabajos.
pero también está en la misma situación, digamos, que Pueblito y la misma que Luján, que son asentamientos que en su momento tuvieron una intervención, se relocalizaron familias a vivienda nueva, pero después digamos, no se continuó todavía con los mejoramientos de todas las viviendas, ni la apertura de las calles, y bueno, las cuestiones que requieren para terminar esa parte de la intervención. Esto es Luján. Yo no sé si puse una foto donde se... No. Bueno, esto es Luján, que está, como lo habíamos visto, bastante más a la derecha, en la primera imagen. Este es el estado actual de Luján. En Luján sí se usó bastante intervención, se relocalizaron muchas familias, pero aparte se hicieron muchos mejoramientos en viviendas, se hicieron viviendas transitorias para ir trabajando con las familias en las viviendas mientras arreglaban, y la verdad es que ahí sí se avanzó bastante en términos de mejoramiento. Falta todavía la parte de la infra, que no está cerrada, y cerraron algún porcentaje de la etapa de mejoramientos que se había planteado en su momento. Está ahí también esperando que se retomen esos trabajos. Después pasamos a la 26. La 26 es, yo no sé si se ve el cursor, pero es, digamos, esta foto también debe ser en el 2011 más o menos, le falta un pedacito por acá, pero es todo esto, ¿no? Se ve el cursor, se ve bien. Ah, genial, Jam. Bueno, nada, la idea de... Acá se fue laburando, como les contaba al principio, un poco en partes, porque estaba bastante seccionado el abordaje mismo con los delegados y con la gente del sector. Se terminó, digamos, todavía hay algunos, no se terminó justamente, todavía hay algunas viviendas, y otra, acá se ve un poco más claramente. Estas son las partes que todavía quedan, esta es Manzana 4, y esto es un inquilinato que estamos trabajando en estos días justamente para terminar de resolverlo, pero son familias que no quisieron irse con los abordajes anteriores, y quedó ahí frenado, se fue construyendo el camino en las partecitas, digamos, donde sí se fue haciendo la relocalización. Vuelvo. Como verán, digamos, es esto que todavía queda y un pedacito de por acá. El camino sí se avanzó en esas partes. Lo mismo, familias que se relocalizaron a vivienda nueva, pero que estas que quedaron no pudimos todavía terminar de abordar esas familias, no porque no haya viviendas disponibles para ellos, sino porque ellos no estaban de acuerdo con lo que se ofrecía. Entonces, bueno, digamos, se fue diluyendo, y hoy es el estado actual. Está dentro de los asentamientos que todavía hay que cerrar y terminar de avanzar para poder construir el camino y terminar de relocalizar estas familias. Esto es un poco el estado, bueno, los colores, digamos, responden un poco a los conjuntos a los que se fueron relocalizando los vecinos, pero bueno, esto es un poco el parcelamiento de cómo estaba en su momento, y lo que fue quedando, que es esto acá, que es Manzana 4, el de la izquierda, el que está como A. Y después, la Madrid es difícil encontrar imágenes donde se vea un poco la dimensión, no sé si algunos o alguna lo conoce, pero bueno, es un asentamiento. Nosotros empezamos, la Madrid estaba hasta hace muy poco por fuera de lo que es la UPE Acumar, porque bueno, está un poco lejos en territorio y tiene una dinámica distinta, digamos, es bajo autopista, no es tanto el camino ribereño, porque el camino ya está construido. Digamos, tiene una lógica distinta en ese sentido, pero está dentro de los asentamientos de la causa, y así que hace poquito entró en nuestra coordinación, estamos todavía desembarcando ahí. Son 3 manzanas, es esto que se ve acá a la izquierda en el círculo, esto es una foto, digamos, mirando hacia el riachuelo. Son 3 manzanas que están bajo la autopista, lo que indica digamos, un poco la causa que hay que relocalizar, es de la línea roja hacia, digamos, el riachuelo, y después el resto sería lo que quedaría por urbanizar. Este es el conjunto que les contaba que no tuvo todavía relocalización a vivienda nueva. Hay 4 terrenos que fueron adquiridos, que fueron comprados por el instituto para hacer las relocalizaciones y los conjuntos de vivienda. Estuvo, digamos, en algún momento, en 2019, fines de 2019 empezó a tomar un poco de ritmo. 2020, con la pandemia, se cortó, digamos, todo lo que era avanzar con vivienda nueva, que todavía no estaba construida, y entonces esto quedó por ahora bastante planchado. Estamos haciendo algunas intervenciones en algunos espacios liberados, digo, los que ven en gris son espacios liberados. Estamos interviniendo ahí con plaza, con alguna huerta, espacios, digamos, recreativos.
pero la verdad es que no hay todavía mucho avance para el sector. Estamos justamente en la búsqueda del presupuesto para volver a reactivar el tema de los conjuntos. Y después, un poco donde está puesto el foco, ¿no?, del instituto, donde estuvo puesto estos últimos años, que es la 21-24. Bueno, la 21 lo que tiene, que es muy distinto del trabajo con el resto de los asentamientos, que, bueno, la 21, digamos, la sirga dentro de la 21 forma parte de todos estos polígonos que se ven a la izquierda. Esto es un poco cómo está distribuida la 21 en los distintos barrios. Nosotros estamos actuando en un margen muy, muy acotado sobre el meandro, que ahora les muestro en la siguiente imagen. Nada, con lo cual la mirada para trabajar ahí es bastante más compleja y tiene que lograr una integralidad mucho mayor, lo cual conlleva, bueno, bastante, voy a repetir complejidad, porque es la única palabra que me parece que termina de definir el laburo en este sector. La imagen de la derecha es una imagen también del 2011, donde se ve, digamos, todavía digamos, no estaban arrancadas las relocalizaciones, no estaban construidos los conjuntos. Este triángulo de la izquierda es donde se construyó Mundo Grúa, que es uno de los conjuntos, digamos, todavía ni siquiera estaba arrancada la construcción del conjunto. Esto es un poco lo que define el censo que les contaba 2011, que tiene que ser relocalizado, digamos. Ahí a la derecha superpuse alguna imagen como para que se entienda la proporción sobre lo que existe, ¿no? Porque, digamos, si no a la izquierda se pierde un poco la realidad. Un poco lo que, digamos, lo que la causa obliga a relocalizar o a trabajar las familias son todas las siluetas, digamos, que se ven marcadas. De la línea roja hacia el riachuelo es donde tiene que, digamos, lo que tiene que demolerse sí o sí, digamos, obligatoriamente, que es por donde pasa el camino. El resto, digamos, de lo que está marcado tiene derecho a una solución habitacional, que puede ser vivienda nueva, a crédito, algún mejoramiento, pero no tiene que sí o sí, digamos, ser demolida la vivienda. Así que un poco esto es, digamos, como estamos trabajando hoy. Lo que ven en gris clarito, clarito, que yo no sé si llega a verse, son los sectores que fueron demolidos en los años 18, 19 y 20. Lo que está en gris, un poco, digamos, de este sector de acá, a ver si puse otra, no, un poco lo de este sector de acá, que es lo de la izquierda, ya se demolió un pedazo, todavía no todo, con la última relocalización que fue Mundo Grúa 3, y lo que está todo por acá abajo, que es, digamos, la parte de Tres Rosas que queda por relocalizar, es lo que se va a relocalizar supongo yo que será noviembre, en el conjunto de Orma, que es el que se está terminando de construir ahora. Después de eso van a quedar, digamos, por trabajar todo lo que está en naranja por fuera, que es todo el sector, digamos, donde habría que hacer mejoramientos, aperturas de calle, nada, relocalizar las familias que quieran ir a vivienda nueva y digamos, usar esos espacios justamente para estas cuestiones o para movimientos internos. Eso es un poco como la situación de la sirga en la 21 hoy, y mostrarles ahí algunos avances del camino que se fue construyendo. Lo de la izquierda es en San Blas, que es esta parte de acá abajo, que ya el camino avanzó y se fue haciendo espacio público. Esto es Tres Rosas, es esta partecita de acá, lo que nosotros llamamos sector L, donde el camino ya también se está construyendo. La intención de las próximas demoliciones son poder unificar esto, que es el sector M, que ya está construido el camino, se va a demoler esta parte de acá y un poco de por acá, va a quedar todavía esto para los próximos conjuntos, y la idea es poder ya conectar por lo menos hasta acá. Después de acá hay algunos espacios, digamos, que están liberados, donde se va a hacer espacio público, y después, digamos, ya está esta parte del camino que conecta con lo que les contaba antes, desde Pueblito hasta acá. Acá lo que sumé fue esta imagen de la derecha, que es el plan, digamos, de infraestructura que tiene la 21-24. Se fue trabajando de dos formas distintas, me parece que estaba bueno para sumar, porque bueno, obviamente forma parte de la intervención en el sector, desde la calle Osvaldo Cruz, que es esta que pasa por acá, hacia abajo, hacia el riachuelo,
se está terminando ahora, queda una partecita en el pozo y cerrar algunas cuestiones en Tres Rosas, pero está terminando un trabajo con la empresa POSE, financiado por el Banco Mundial, para hacer infraestructura en todo el sector. Se hizo agua, cloaca y pluviales, con una cámara de bombeo en Mundo Grúa, que todavía está ahí, que debería empezar a funcionar en breve. Todo ese abordaje, digamos, fue acompañando un poco la apertura del camino y los pequeños esponjamientos que pudimos ir haciendo, digamos, fue acompañado por toda esta obra de infra, así que el sector, digamos, una vez que termine de hacerse todas las relocalizaciones y la urbanización, ya cuenta también con la infra. Después para arriba, ya como dato más anecdótico, son 3 etapas, digamos, que están trabajando ahora con la 21-24 para hacer agua, infra en general. No sé si pluviales, supongo que sí, pero la verdad es que no lo recuerdo. En este momento estamos trabajando en Tierra Amarilla, que está como por acá, con una de las primeras etapas. Y después, para cerrar, y solo para contar un poco cómo continúa después siempre el proceso después de las relocalizaciones, está todo este otro mundo, digamos, de todo este proceso, que es los conjuntos habitacionales, los conjuntos urbanos a los que estamos haciendo las relocalizaciones. En general, digamos, después de la experiencia de Padre Mujica, que fue muy mala, los delegados definieron que a través de una ley que sancionaron, que fue bastante acompañado, que todos los terrenos tenían que estar cerca de los lugares de los que se relocalizaban. Eso obviamente mejoró muchísimo el abordaje en el sector. Pudimos ir haciendo bastantes mejoras en los conjuntos. El de la izquierda es Mundo Grúa, que fue el primero que se empezó a hacer. Tardó muchísimos años, quedó parado en el medio mucho tiempo, después se retomó, se terminó, y terminamos la mudanza de este conjunto en diciembre del año pasado. Bueno, nada, digamos, fuimos, el de arriba, este es el conjunto de Alvarado, esto es otra foto de Mundo Grúa, esta horma, que no encontré una imagen que sea representativa como para mostrarlo, que es uno de los más lindos, que se está terminando sobre el riachuelo también. Y el de la derecha es una imagen, un render y el plano de Zabaleta, que es el próximo conjunto a construirse, que está ahora por salir la licitación. Esperemos que salga todo bien y se construya en breve. Pero digo, es el conjunto que podría darle un poco más de continuidad al proceso. Hasta hoy, digamos, con todo lo que les mostré que faltaba relocalizar, no se termina, digamos, con Orma, quedan un montón de familias todavía dentro del sector a demoler. Con Zabaleta se podría ir avanzando con eso, y aparte Zabaleta tendría, al estar un poquito más alejado, la posibilidad de también trabajar con otros sectores del barrio que están de alguna manera influenciados por la causa, pero no están tan próximos como los que les venía mostrando. Bueno, a mí me parece que esto está bueno como para, abre como todo otro capítulo, ¿no? El de los conjuntos, pero bueno, me parece que está bueno como para que entre dentro de un poco de la discusión, ¿no? Y creo que eso es todo. No sé si... Si querés dejar de compartir, así nos vemos. Bueno, muchas gracias por esta presentación en tiempo récord que preparaste, excelente. Si quieren abrimos un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Valeria. Diana, levantaste vos. Graciela. Sí, tengo una. Creo que es la 26, la que estaba bajo autopista. Las condiciones ambientales en función al cambio climático y la certeza de que va a subir el nivel del río, las sudestadas, ¿por qué las siguen manteniendo en ese sitio que me parece que ambientalmente no sería como el más conveniente? Y no porque tampoco me pareció tan grande, y no relocalizarla. ¿Te referís a la Madrid? La Madrid, bueno, la que está bajo autopista, la última de las que está bajo autopista, sí. Bueno, digamos, es parte vos decís por qué se mantendría después de relocalizar lo que está bajo autopista, por qué se mantiene el resto
De las manzanas. Porque la tenés ahí, al borde del riachuelo con el río de la Plata, o sea, en la desembocadura, donde la crecida del río me parece que debe ser una constante en cualquiera de las sudestadas, y ni pensar de ahora en más. Sí, ahí está igual bastante, yo no sé si conocen el sector, pero está, digamos, está el riachuelo, después está todo un sector de prefectura, después está ya el bajo autopista, el camino bajo autopista construido, y después arranca el asentamiento. Pasa que la autopista tiene varios carriles, y entonces agarra como gran parte del asentamiento, sí. Pero no es que está tan próximo al riachuelo. Digo, está de hecho, digamos, después si quieren búsquelo, o ahora pongo de nuevo la imagen, está bastante integrado, digamos, a las manzanas, al tejido, digamos, al tejido consolidado del sector. No está por ahí como sí otros casos de la cuenca, que sí están bastante más próximos al riachuelo. Igual, así todo, no tuvimos, digamos, por lo menos en los últimos años, problemas, digamos, de crecida del riachuelo que inunde desde la crecida, sí, desde problemas de infraestructura que se saturan, digamos, por la crecida del riachuelo y desborda, pero no, digamos, de crecida específicamente desde los márgenes, digamos, que vaya inundando. Eso no nos pasó en ningún lado de la cuenca. Y otro tema es, sobre los suelos sobre los que están apoyando, ¿son suelos remediados? ¿Son suelos con relleno de basural? O sea, ¿qué tipo de suelos son los que están, sobre los que están haciendo, por ejemplo, los conjuntos? Los conjuntos están todos en el tejido, digamos, formal, no hay ningún conjunto dentro de los terrenos de los asentamientos, están todos por fuera, están en los márgenes. Son terrenos, entiendo yo, que no son de relleno, digamos, son justamente son terrenos que eran privados, que fueron adquiriendo, digamos, comprando la ciudad de Buenos Aires. Sí, pues, cuando hacemos algunos mejoramientos en las viviendas, y cuando toque, digamos, hacer toda la urbanización del sector que falta, ahí sí, digamos, hay bastantes terrenos que están hechos sobre relleno y que habría que, obviamente, remediar y nada, fundar nuevamente. Pero sí. Yo te quería hacer una pregunta. Vos en un momento dijiste que había familias que no habían querido relocalizarse porque no estaban de acuerdo con las condiciones que les ofrecían. No sé si conoces en detalle esas condiciones y si hay condiciones generales para todos o es específico por cada barrio, por cada familia que se relocaliza. ¿Cómo manejan ese tema? Hay una operatoria de vivienda nueva que fue trabajada con los delegados del sector, con las fundaciones que están interviniendo, con ACUMAR, con el instituto, con la defensoría, digamos, con todos los actores. Se trabajó, fueron creo que 4 o 5 meses, digamos, de trabajo para debatir la operatoria, y digamos, quedó ese documento que de alguna manera es el que regula toda la adjudicación. Y es el que estipula que quien haya sido censado el año 2011, pero que, digamos, quien tiene derecho a solución de vivienda nueva es quien haya sido censado el año 2011, que tenga, digamos, que esté en el barrio al momento de la actualización de datos, que siempre es unos meses antes, digamos, de la relocalización, hasta un año puede ser, digamos, pero no más de eso. Tiene que haber estado, digamos, presente en las 2 instancias, tiene que, si no llegó en el año 2011, tiene que demostrar, digamos, que estuvo, digamos, hay como un criterio de inclusión hasta el año 2013, pero tiene que traer documentación, y establece un poco los desgloses, digamos, quienes son mayores de 18, quienes ya tienen familia, digamos, que ya conformaron un grupo familiar en sí mismos, digamos, tienen derecho a una solución habitacional aparte, aunque hayan sido censados, digamos, dentro de un grupo familiar. Establece, por ejemplo, cuántos dormitorios de acuerdo al grupo familiar, al género y al sexo y digamos, a la cantidad, a la edad de los chicos, digamos, cuántos dormitorios se asignan. Digamos, tiene un poco como toda esa normativa, y con eso es que vamos adjudicando. Y parte, digamos, del desacuerdo de algunas de las familias, que no son todas, pero bueno, digamos, como siempre, los abordajes es en medio en conjunto, porque para no ir dejando casitas, digamos, solas, vamos abordando por sectores. Tenía que ver con eso, con la cantidad de dormitorios, digamos, que la operatoria les permitía, adquirir con los departamentos, o las cuotas, o digamos, alguna cuestión por el estilo, que bueno, que yo no recuerdo exactamente cuáles son los temas. Sí, lo que pasa también es que hay muchas familias que
bueno, obviamente que no eligen la vida de un departamento, prefieren una vida en una casa, muchos que tienen patio, que tienen, digamos, espacios, que eligen quedarse ahí. Es verdad que justo ese sector es un sector que está obligado a relocalizarse porque está muy en el margen del riachuelo, entonces, digamos, bueno, hay que ir trabajándolo un poco más en etapas, supongo yo, de a poco. Supongo que será, digamos, vendrá por ahí la respuesta. Gracias. Manuel, después te hago otra pregunta. Sí, muchas gracias por la explicación, Valeria, muy interesante. Dos preguntas. Una, un poco, algo que tiene que ver con lo de Graciela. La cota de nivel de la calle, de la prolongación ahí de la 27 de febrero, o no sé si se llama Pedro de Mendoza, ahí, ¿cuál es? No lo sé, Manuel, no tengo idea. Porque hay un tema que no sé, que sabe mejor la especialista que hay en meteorología, pero hay un tema con la cota de nivel que debería ser, entiendo yo, del orden de los 5 metros. Y las construcciones, porque hay un tema, esta cuestión de cambio climático, el aumento de las aguas, no solamente es del Río de la Plata, también es sobre el riachuelo, hasta lo que yo entendía de algún informe que hubo hace unos años, hasta el puente de la Noria. Entonces, en ese sentido, me parece importante, así como el tema de los suelos, que me parece que realmente es muy significativo, digamos, que tiene que estar, porque me parece haber escuchado de algo que decías, que se había avanzado inclusive sobre lugares que antes eran industrias, así que estaban ocupando parte de las viviendas, o sea que ahí los suelos deben tener, en principio, preguntarse, digamos, no sé muy bien la situación que tendrá. No, y el otro preguntarte es, ¿cuántas familias faltan relocalizar o que vayan a vivienda nueva, no sé, o que se queden en el mismo lugar? Son alrededor de... Perdón, te interrumpí. Son alrededor... No, gracias. Ok. 700 familias que falta todavía relocalizar para terminar de liberar el camino de Sirga, sin contar, de nuevo, las familias que quedan por fuera, que nosotros hacemos todo el tiempo desde esta coordinación mucho hincapié, que son parte de la causa, digamos, y requieren también una solución habitacional, sea un mejoramiento definitivo o una solución a vivienda nueva, pero son parte también y que hay que abordar ya con un programa más quizás de urbanización, no tanto de relocalización puntualmente, pero alrededor de 700. Sobre un total de 2.500 o 1.500, más o menos, total. 1.500 fueron las familias censadas, digamos, en su momento. Te hago otra pregunta. ¿Hay alguna prioridad de relocalización para las familias monomarentales? No, no hay. Las prioridades se establecen no tanto por la conformación de la familia, sino por los criterios, por el estado de las viviendas. Claro, digamos, en general siempre, salvo al principio que disponíamos de muchas viviendas para avanzar, que fuimos avanzando, digamos, con un criterio más geográfico, digamos, después siempre se siguió avanzando con criterios de priorización de las viviendas que estaban más sobre el margen del riachuelo, que son las que tenían en general peor estado edilicio, y después sí fuimos sumando criterios de salud, de violencia de género, o violencia en general, otras cuestiones, pero quien fue guiando un poco más cómo se avanzó fue el riesgo de edilicio. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yamil. Sí, bueno, gracias, Vale, nuevamente, ahora ya después de haber visto la presentación. Te hago unas consultas, por un lado, que tiene que ver un poco con lo que planteó Manuel y Graciela, pero más que nada desde Acumar, ¿no? Porque a ustedes obviamente la causa les dice, digamos, que relocalicen lo que tiene que ver con el camino de Sirga. Esa línea roja, y esto también porque cada vez que hablamos nosotros va variando de acuerdo al código. ¿Cuántos metros son concretamente? 15, 20, 25, ¿cómo está medido eso? Deberían ser 35 en todo el margen del riachuelo. En algunos lugares es un poco más, porque fue quedando, digamos, la manzana o el amanzanamiento se fue como acomodando a eso, y en algunos lugares fue menos, por cómo fueron avanzando las viviendas y la posibilidad de armar el camino y de liberar en ese sector. Hoy quedaron tramos, digamos, del camino un poquito más chicos, con
donde ya pasó el camino y todavía falta relocalizar una o dos, digamos, franjas de viviendas hasta llegar a ese margen. Todavía falta, pero el camino ya pasó por ahí, eso fueron 15 metros más o menos, y después hay partes que se liberó bastante más de 35, porque se podía, de acuerdo a las relocalizaciones. Pero deberían ser alrededor de 35, más o menos. Bien, tengo un par más. Después, bueno, hablabas de la infraestructura, ¿no? Y en un momento hiciste estabas hablando sobre el mundo grúa, que estaba en la planta. Esta infraestructura interna, después, es para que se conecte a lo que tiene AISA ya que está funcionando, o te sumo también, porque por ahí hemos hablado acá del caño colector, ¿no? Margen izquierdo y demás. ¿Cómo es la idea de esa infraestructura? La idea de la planta que está armada, que se hicieron ahora en Mundo Grúa, es justamente para terminar de darle funcionamiento a todo lo que hizo la empresa de POSE, con obviamente la validación de AISA desde Osvaldo Cruz hacia el Riachuelo. Falta eso, digamos, justamente para que todo el sistema termine de funcionar. Es provisoria esa planta, digamos, no debería ser la final. Después, cuando justamente se termine toda la reorganización del sector, que entiendo tiene que ver con el margen, con el colector del margen izquierdo, ahí hay que rederivar nuevamente los afluentes, pero en este momento, digamos, el siguiente paso para darle de alguna manera el cierre a todo el laburo de la empresa de POSE es poner en funcionamiento esta planta. Bien, y después la última, sí, de este tema en relación a tu presentación. Conocemos y sabemos de la ley que hay para la urbanización del barrio 31, ¿no? Rodrigo Bueno, Villa 20, Fraga, inclusive el COPE está trabajando en varios de estos barrios con respecto a nombrar diferentes calles nuevas y demás. Acá en la 21-24 no hay una ley por legislatura de una urbanización, tengo entendido, me decís que no con la cabeza, así que asiento eso. Y la pregunta es, digo, no es algo para vos, inclusive para vos en particular o para todos, digo, ¿por qué no se hizo en la 21-24 o qué generó que en otros sí se haga? Entiendo que muchas veces es la comunidad, ¿no? Y bueno, yo la veo Sandra también con Fraga y todo lo que hicieron las mujeres de Fraga por eso, pero ¿por qué pensás vos, o si hay algunos proyectos si no se han aprobado, no sé? La verdad es que no lo sé. Yo creo que esto siempre tiene que ver también con una decisión más política de por dónde se avanza. Entiendo que la 21, digo, es una de las... Yo te comentaba ayer, un poco en común, hasta la pandemia, digamos, el Instituto de la Vivienda no estaba tan presente en toda la extensión de la 21. Digamos, estábamos más trabajando sobre el margen con la cuenca, digamos, esa era más la pisada que tenía el instituto. La institución previa que sí estaba, digamos, teniendo un poco más de pisada era la SECHI, que después se disolvió, o bueno, fue absorbida por el instituto, y entonces, digamos, como no es que había un abordaje o una mirada sobre la 21 en su totalidad, a partir de la pandemia, que se empezaron a hacer, digamos, todas las, el detectar, la asistencia a contactos estrechos, adultos mayores, digamos, todas las intervenciones que se hicieron en el territorio, se empezó a tener mucho más, digamos, se generó una mesa de crisis, empezó a haber como mesas regulares, sino, digamos, el instituto siempre estaba como más satelital, no tanto como actor central dentro de los abordajes, y aparte, digamos, empezó a trabajar con este plan de infraestructura en la totalidad del asentamiento, con lo cual ya empezó, digamos, a haber una pisada más en el territorio, sin esto, digamos, sin un plan de urbanización total del sector. Digamos, ¿por qué es así? Me escapa la decisión. Que se viene pidiendo desde el territorio, sí, obvio, digamos, vos que lo mencionabas antes, digamos, perdón, Manuel, en muchos de los, digamos, en cada uno de los encuentros se pide la urbanización de la 21, digamos, no es que escapa a las organizaciones que forman parte o a los vecinos. Gracias, Valeria. Sí. Carla y después Manuel. Sí, yo nada más quería consultar en línea con lo que decía Manuel y Graciela. Bueno, por un lado, Manuel, yo la verdad que desconozco porque no me especializo en el impacto más bien local del cambio climático, lo mío es más a gran escala a nivel regional, pero sí me parece que, y por eso también te quería preguntar, Valeria, si están, por lo menos, no sé si dentro de ACUMAR o
¿tienen algún tipo de asesorías o gente trabajando, digamos, en lo que es la proyección a futuro, digamos, ya que están planificando edificaciones nuevas, o sea, están planificando, o sea, a largo plazo, digamos? Me parece que sería importante, sí, que haya alguien, digamos, asesorando en ese sentido, o al menos manejando con lo que ya hay, digamos. Hay algunos estudios, no son tantos por una cuestión de escasez de información y también de la resolución en los modelos que nosotros solemos utilizar también para analizar el impacto del cambio climático en escalas así tan pequeñas. Pero sí me parece que es un punto importante, sí, a tener en cuenta, y bueno, consultarte si ya lo están haciendo o no. Sí, trabajamos con Acumar, digamos, en cada uno de los proyectos que se va avanzando se valida con Acumar y, digamos, trabajamos muy en paralelo, por suerte con una muy buena articulación, digamos, así que estamos, más allá de la articulación diaria que tenemos, ahí parte, digamos, de la causa obliga a que Acumar, digamos, acompañe todas las intervenciones que se hacen, desde las chiquitas en el territorio hasta los conjuntos nuevos, así que sí, digamos, desde ese lado entiendo que está validado por Acumar, que es quien está, digamos, un poco siendo la autoridad de regulación de esto, ¿no? Pero mi pregunta tal vez iba, o sea, si dentro de Acumar, si tenés idea, digamos, si hay personas especializadas o asesorías específicas, no hace falta alguien trabajando ahí, pero digo, si se consulta con gente especializada en, o sea, poniendo nombre, o sea, climatólogos, digamos. Se me escapa digamos, claro, si el equipo, digamos, cómo está conformado el equipo en Acumar puntualmente, sí sé que se hacen estudios, no sé con qué regularidad, ni si se hacen sobre cada uno de los espacios que se van urbanizando, sí sé, digamos, que es parte de las competencias de Acumar, y hemos visto en algún momento algunas de esas cuestiones, no sé, de nuevo, con qué regularidad se hacen esas proyecciones. Y por ahí sí que Manuel lo decía antes, en cada uno de los lugares donde vamos trabajando se van haciendo estudios de suelo, obviamente, antes de hacer ninguno de los conjuntos, aunque sean mejoramientos, digamos, dentro del sector, y así vamos avanzando, digamos, un poco más lento, un poco más rápido, pero sí se van haciendo esos estudios. Uno de los últimos que se hizo fue justamente el de la fábrica, digamos que es el de Magaldi. Estamos esperando aún los resultados. Manuel. Sí, no, gracias. Una cuestión un poco complementaria de lo que a lo mejor preguntaba Silvia, lo que yo entendí, Silvina, que yo entendí. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas, más allá del tema de la estructura, que entiendo fundamental, digamos, inicialmente, la condición de habitabilidad, ¿cuál es el nivel mínimo que hay, por lo menos en relación, aunque sea muy básico, pero en relación con el código de edificación? Siempre fue para mí una gran incógnita, eso sí, digamos, la ventilación, la iluminación, no sé, esas cuestiones muy básicas que no sé si para todos efectivamente cambia la situación. Entiendo que obviamente que los que se relocalizan cambia la situación abismalmente, digamos, pero no sé los que quedan, un poco, digamos, dentro de lo que vos puedas conocer. Gracias. Bueno, la verdad es que hay bastante poco de lo que es mejoramiento definitivo hecho. Hay mucho mejoramiento provisorio, transitorio o de emergencia, digamos, que no son... la operatoria, esta que les contaba hace un ratito, establece que si no tenés una solución habitacional de vivienda nueva, tu mejoramiento, digamos, en la vivienda tiene que, digamos, equiparar las condiciones de la vivienda nueva, en términos de habitabilidad, de asoleamiento, de espacio, digamos, de dimensiones mínimas. No hay, hasta el momento, por cómo fue avanzando el proceso, que estuvo más centrado en poder liberar, digamos, el camino, y después, digamos, empezar a hacer el mejoramiento una vez que la infraestructura termine de llegar hasta todas las casas. No hay tanto avanzado en eso. Sí hay algunos ejemplos, esos ejemplos se pudieron hacer en terrenos que se fueron liberando justamente con las relocalizaciones, y entonces se pudo hacer viviendas de cero, una vivienda después no puse ninguna foto, pero digo, son viviendas que cumplen con el código, digamos, igual que el resto. Lo que no tienen esas viviendas aún, y lo que todavía no está trabajado, es la tenencia, digamos, del suelo de esa vivienda. Todavía eso es algo que queda como un próximo paso
trabajar. Bien, Marta. Sí, adhiriendo a tu pregunta, Silvina, sobre la prioridad que podrían llegar a tener las familias monoparentales, es decir, mujeres como jefas de familia con hijos a cargo, y sin duda las condiciones de perspectiva de género que parece tener el proyecto, ¿en qué consisten esa perspectiva? ¿En qué medida ha habido prioridad respecto a la situación de violencia que sufren esas mujeres? Porque el proyecto se afirma tener en cuenta cuestiones de violencia, perspectiva de género. ¿En qué medida estas condiciones han sido consideradas prioritarias en la elección de las familias que se tienen que trasladar antes que otras, ¿no? La verdad es que ahí falta, digamos, creo yo, hay un montón de medidas que ahora las cuento. Me parece que donde todavía falta, hay un poco de trabajo, es en establecerlas, digamos, ¿no? Dentro de la operatoria, digamos, terminar de formalizarlas. Hay medidas que se dan que más por el equipo, digamos, que lo lleva adelante en el proceso, que, bueno, somos nosotros, entonces, digamos, tengo la posibilidad de contarlo, que no sé, digamos, si eso se corresponde en todos los procesos que tiene el instituto. Por eso te hablo, digamos, específicamente de cómo estamos trabajando acá en esta parte del proceso. Donde por ahí se visibiliza un poco más es en las cuestiones, digamos, cuando para hacer una inscripción a vivienda nueva hay que generar un titular, digamos, a cargo. En general nosotros acompañamos a que sea la mujer la que lleva, digamos, la titularidad de la vivienda, y que sea la pareja, si es una pareja, digamos, formalizada, si ellos demuestran que están viviendo en una misma unidad, porque a veces nos pasa que son parejas que están, digamos, viviendo en distintos lugares, digamos, que sea como el cotitular. En general eso lo que nos permite es que muchas veces después, cuando nosotros hacemos la mudanza del grupo familiar entero, cuando la familia se separa por los motivos que sea, y eso nos pasa un montón, muchas veces tienen, digamos, las causales es la violencia de género, quien queda, digamos, con la propiedad, digamos, o quien tiene la prioridad para quedarse con la vivienda es la mujer. Yo creo que eso acompaña un poco más la seguridad, digamos, del techo, en ese sentido. Después, cuando hacemos, digamos, uno de los criterios que está así, eso sí, formalizado, para priorizar familias dentro del abordaje de relocalización, es situaciones que tengamos de violencia de género, que estén acompañados por la Defensoría. Digamos, nosotros trabajamos mucho atrás de la Defensoría, se hace todo un abordaje desde ese lado, los abordajes vienen en general previos a la relocalización. Nosotros vamos haciendo el acompañamiento y siguiendo todo eso, y cuando llega el momento de relocalizar el sector, digamos, tiene una prioridad frente a otras situaciones, igual que las de salud. Por ahí sí no lo tenemos, esto que ustedes consultaban de lo monoparental, no es algo que tenemos, que está priorizado dentro del abordaje. Sí, situaciones de más menos vulnerabilidad, pero no, digamos, como familia monoparental en sí misma. Me refiero al trabajo espléndido que hizo la SECHI en ese sentido, con mucha perspectiva durante varios años, y con el que tuvimos la suerte de trabajar desde el plan con ellas. La SECHI dio un abordaje real y efectivo, por lo menos en todos los emprendimientos que hizo, que se sentía, se percibía, lo veían las vecinas, sobre todo del barrio. No sé, me pregunto en qué quedó ese trabajo. No sé qué trabajo es. No, ¿La SECHI? No, la conozco la SECHI, no sé qué abordaje es al que te referís. Marta, ¿vos hablás a lo de Nido? ¿A los proyectos de Nido que tenían en los barrios, Barrio 20 y demás? Sí. Bueno, cuando la SECHI, el Nido en la 21-24 nunca llegó a ponerse en su total funcionamiento. Se llegó a poner el container, pero no llegó a trabajar. Estuvo sí una unidad, digamos, de la SECHI que acompañaba más en términos generales a la población, acompañaba de hecho la obra de infraestructura y acompañaba desde talleres y otras cuestiones, no tanto desde, bueno,
desde Nido como programa en sí mismo, por lo menos en la 21-24. Nada, no tengo idea mucho de qué abordaje hizo la SECHI, pero es muy interesante lo que contás y está bueno como para retomarlo, puedo consultarlo. Sí, claro que sí. Fundamentalmente fue la parte más urbana, la parte de transporte, áreas verdes, en fin, con mucha participación de las vecinas sobre todo. Sí, nosotros en general, nosotros trabajamos con grupos, con los delegados y las delegadas de los sectores, en general siempre son mujeres, digamos. O sea, hoy, por ejemplo, estamos conformando un nuevo grupo de delegadas del sector de Tres Rosas, porque, bueno, digamos, se fue como diluyendo el anterior y se está conformando uno nuevo, son 8 mujeres del sector. Digo, como en general nuestros principales articuladores son siempre mujeres, y digamos, los referentes con los que caminamos el sector son mujeres, y con quienes trabajamos en general son las mujeres, con quienes después continuamos el abordaje en los conjuntos. Después el IBC tiene, digamos, una vez que se relocalizan, continúa un equipo, digamos, que nosotros un equipo que va acompañando hasta que se conforman los consorcios, digamos, con reuniones semanales y con, digamos, un acompañamiento en cuanto a expensas, y administrar un poco los gastos del conjunto, en todas esas cuestiones y cuestiones convivenciales. Digo, son mujeres en general, las referentas de los conjuntos también, y la verdad es que nuestro equipo está conformado en un 85% mujeres, hay muy poquitos hombres. Digo, en general todo el abordaje se está haciendo desde perspectiva, pero bueno, lo que por ahí decía un poco antes, no está tan formalizado. Me parece que eso es algo que está bueno para bueno, de alguna manera oficializar. Pero claro, la titularidad termina siendo finalmente la del jefe de familia, la del varón. Es decir, no, por eso. Es lo que perdón, continúo. Adelante, sí. Por favor. Es lo que te decía antes, la titularidad, digamos, nosotros hacemos en general, depende muchas veces, hay situaciones obviamente particulares, pero en general quien lleva la titularidad de la vivienda nueva es la mujer del grupo familiar. Obviamente si la mujer es la jefa de familia, no hay duda, pero si hay una pareja compuesta por hombre y mujer, la mujer es quien lleva la titularidad. En términos generales, por lo menos así se está dando en la CIRGA. No sé cómo funciona en los otros procesos, que es lo que les decía antes, porque esto entiendo que es una iniciativa más llevada desde el equipo, ¿no? Desde quien hace como el abordaje puntualmente de las familias. Muy bien. Gracias, Yamil, y ya sabemos que te tenés que retirar, así que te vamos liberando. Para cerrar, bueno, una de las cosas que tal vez se puede pensar es eso, ¿no? En formalizar ese trabajo que ustedes hacen, pero que no sea del equipo, que aparte la conozco a Valeria y sé que también en el tema de la perspectiva de género y demás lo tienen muy presente en su profesión, y en este caso, si queremos, como por suerte también ese equipo lo lleva adelante, pero no tendría que ser por un equipo solamente, sino por un tema más formal. Y frente a esto te hago una última pregunta, porque como decía Silvina, estás con otra reunión ahora en breve, y tiene que ver también con que en esta dimensión y también en otras, cuando vienen invitados, pasó con un invitado de la FARM la vez pasada, como para que ya no es preguntarte sobre cosas que conoces, sino para pensar, o que tal vez tires algunas líneas, sabés de alguna forma cómo trabaja el COPE y con los productos que puede tener como recomendaciones, proyectos de ley, planes, y que estamos dentro acá de un marco de tal vez hacer algún plan de sector. También les comento a los demás integrantes, está al tanto del trabajo del PUBA con el COPE, el COPUBA con el COPE, los planes de sector. ¿Qué te parece a vos, o líneas o pensamientos que desde el COPE se pueden hacer dentro de lo que es ACUMAR, la cuenca, la parte del IBC que a vos concretamente trabajás? Digo, no sé si hay proyectos de ley o hay recomendaciones que es posible que nosotros trabajemos. Justo lo último que dijiste podía ser una línea, ¿no? Hasta podría trabajar Dimensión Metropolitana con género en ese sentido, que también trabajamos entre dimensiones acá mismo del COPE. Pero bueno, no sé si se te ocurre algo más como para que nos dejes ahí picando. Bueno, un poco por ahí, digamos, la cuestión más floja que yo veo de cómo se está haciendo la intervención, el instituto está poniendo mucho más énfasis, como sabemos, digamos, en la relocalización de la parte que obliga digamos, que es obligatoria para demoler y para poder hacer el camino de CIRGA, que es, digamos, es verdad, la parte, digamos, más vulnerable y con la que más urgencia había que trabajar.
pero queda, digamos, después por fuera de eso, todo este otro sector que yo les contaba, que me parece que es donde todavía falta, digamos, falta poner un poco más de cabeza y de mejorar un poco los circuitos que hay hoy para hacer justamente mejoramientos en las viviendas, las aperturas de calle. Digamos, sobre todo en la 21-24 es muy complejo pensar, digamos, el abordaje de ese sector por fuera del área de Moler, entendiendo que forma parte de toda esa gran extensión, ese macizo, digamos, de la 21 en su totalidad, que hoy no está siendo abordado, y entonces es muy difícil, digamos, cómo pensar la integración de esa franjita sin, digamos, abordar, obviamente, el resto del territorio. Me parece que ahí falta una mirada un poco más integral. Y después, por ahí sí poner el foco en los pequeños asentamientos que fueron quedando bastante relegados. Digo, se fue haciendo la intervención más importante. Ya sabemos que estos procesos son muy largos y tienen, digamos, y tienen muchos años para hasta que se van acomodando y van fluctuando de acuerdo a cuestiones presupuestarias, digamos, económicas y políticas. Digo, se hizo mucho laburo en estos últimos años, pero digamos, fue siempre centrado en como en lo más urgente. Me parece que falta, digamos, por ahí tener una mirada de todo lo que está quedando por fuera de eso. Por un lado eso, que no sé si aporta ya a mí a lo que estabas preguntando, y por otro lado sí creo que hay que meterse un poco con la vida después de la relocalización, con entender un poco, digamos, cómo se termina que es por eso esa última diapositiva, digo, yo no llegué a desarrollarlo mucho, pero para que, digamos, me parece que es siempre terminamos mirando, bueno, ok, se construyó el camino, o sea, las familias, digamos, ya no tienen riesgo, están en una vivienda nueva, pero después hay algo ahí digamos, si bien hay mucho laburo desde el instituto, por lo menos de esta coordinación, lo aclaro porque no sé cómo funcionan otras, donde hay mucho trabajo pre-consorcial, digamos, mucho trabajo previo y muchos talleres donde hacemos que los vecinos se conozcan, elijan en qué departamento quieren estar, digamos, sepan con qué vecinos van a estar. Hay mucho laburo de talleres participativos reales, digamos, para poder conformar lo mejor posible la habitabilidad en los conjuntos posteriores, pero a mí me parece que todavía falta trabajo de poder generar que eso después sea un circuito virtuoso una vez que se muden, ¿no? Digamos, que la vida en los conjuntos después termine de ser sustentable, o más allá de la tarifa social y más allá, digamos, de todo lo económico que uno pueda aportar desde el Estado, digamos, como a nivel convivencial y bueno, obviamente una mirada, digamos, integral del acceso a un montón de otras cosas que todavía creo que está faltando a nivel intervención desde el Estado, ¿no? No tanto ya IBC, pero sí, digamos, desde entender, digamos, falta ahí la dimensión económica, el empleo, digo, hay un montón de cuestiones posteriores a la mudanza que me parece que todavía no, digamos, no están siendo miradas con la necesidad que requieren. Entiendo que, digamos, por ahí no pasó tanto tiempo, entonces son todavía conjuntos en general nuevos que vienen funcionando bien, digo, tenemos por ahora, va todo bastante encaminado, pero me da, digamos, esa sensación de que no hay un acompañamiento o requiere, digamos, una mirada un poco más fuerte y más integral en ese espacio, digamos, en ese paso posterior que dan las familias, ¿no? Bueno, Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, que te la pedimos en corto tiempo. Bueno, y felicitarlos también por el trabajo que están realizando, que es muy importante. Así que muchas gracias. Bueno, nos veremos en otra oportunidad cuando haya más avances sobre lo que resta para terminar este proceso. Buenísimo. Gracias por invitarme y bueno, espero que haya servido. Lo que necesiten, obviamente, a disposición. Muchas gracias, Vale. Muchísimas gracias, Valeria. Adiós. Adiós. Trabajo, gracias. Bueno, también les comentamos que estamos intentando también ir un poco por lo que decías vos, Carla, de tu pregunta del tema de cambio climático, y como estoy trabajando ACUMAR, estamos intentando hacer también contactos para traer a la gente de ACUMAR, sobre todo en el área de planificación. Así que esperemos que en las próximas reuniones podamos contar con esos invitados como para también conocer un poquito más el plan estratégico en general, ¿no?, que se tiene de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, habíamos previsto también para hoy trabajar otras cosas con respecto a este plan de sector, pero bueno, obviamente le dimos prioridad
a la invitada, así que lo pasaremos para próximas reuniones, sobre todo definir la metodología que vamos a utilizar para el cambio de sector y qué temáticas puntuales abordar, de todas las que incluye áreas que están complejas. Así que si les parece, si nadie quiere comentar, no sé, ¿ambos quieren comentar algo? No, fíjate algo del audio, cambió algo de tu audio, se escucha muy lejos, no sé si tocaste algo o... Hola, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. ¿Escucha? Sí, ahora ¿se escucha mejor? Sí, tengo problemas con el audio, gracias. Tengo problemas con el audio de la compu. Bueno, si les parece, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no pasamos al siguiente punto. Bien, no veo ninguna manita levantada, así que pasamos al punto 3, que es el planteo de temas a trabajar por las organizaciones. No sé si hay algún tema además del que estamos trabajando de Riachuelo que se quiere incorporar al trabajo. Sabemos que en general no quieren trabajar otra cosa, pero bueno, hay que preguntarlo. Yo sí te hago una consulta, Silvi, digo, sé porque aparte es el atrás de lo que estuviste trabajando vos para esta reunión, más allá de que después vale como invitada, ¿no? Me parece, tal vez aprovechar un poquito de ver, con esta última pregunta que le hicimos a ella, tomando también lo de FARM, poder ver si tal vez qué piensan los que están participando en la dimensión, de si tenemos un poquito más de claridad de cómo abordar, ¿no? O qué abordar. Algo se había hablado la vez pasada, ¿no? Y vos lo digo porque vos lo has trabajado para esta reunión, a ver no sé qué les parece, digamos, se hablaba de mapa de actores, ¿no? Digo, yo para darte el pie a vos, Silvia, a ver si se puede adelantar un poquito y avanzar más allá, obviamente, de la participación de Valeria, que estuvo buenísimo y también da mucha información. Sí, por ello no quería demorar más la reunión porque todavía nos quedan algunos puntos, pero bueno, si alguien tiene pensado, a partir de los puntos que estaban en la agenda, qué metodología usar, nosotros pensamos que la que se utilizó para el PUA, para los planes de sector, el Scrum, es una metodología que sirve, quizás hay que plantear en tiempos más largos, no sé si también qué metodología usar para mapa de actores, como que también la metodología del plan de sector sea consensuada con el grupo de trabajo, también que sea la medida de lo que todos y todas quieren, ¿no? Ileana, vos habías abierto el micrófono, ¿querías decir algo? No, que me parecía que estaba bueno el tema de la metodología que se usó para, digamos, para el plan de sector, porque me parece interesante. No sé si la haría muy larga, porque la metodología apunta a que sea una metodología ágil, justamente. Y con respecto al mapa de actores, sí ahí haría como o sea, trabajaría el tema relacional, porque, viste, o sea, más allá del listado y de la, digamos, de la correlación que hay entre interés y poder que puede haber en los actores, que está bueno para hacerlo, pero haría como una correlación en mapas de relación, un mapa de actores de relación, que en estos casos son como muy interesantes para hacer. En todo caso, si querés después paso material sobre ese tema, porque, o sea, trabajaría como dos tipos de mapeo de actores que a veces me parece que en estos casos, donde hay como distintos niveles de complejidad con relación a los actores, sería bueno trabajarlo. Bien, si te pido ahí si tenés material, Sí, Liliana, paso material sobre el tema. Compartilo, así podemos utilizarlo. Te hago una pregunta, Liliana, para que expliques brevemente ahí, cuando hablas de relacional, ¿a qué te referís concretamente, como para que quede un poquito más claro para el resto, digo? En general se trabaja a los actores con relación o sea, con qué tipo de relación van manteniendo un actor con el otro y el peso que va teniendo uno con relación al otro. Entonces se puede trabajar desde, no solamente de ponerlo en un casillero al actor, sino también cómo se va relacionando uno con el otro. Entonces uno puede ver o sea, a través de entrevistas y demás con los actores, trabajar desde otras perspectivas. En estos casos, como lo que estaba contando Valeria, ¿viste? Y las preguntas que se hicieron, me parecería interesante ver el tema de relación, sobre todo el tema de familias y demás. O sea, en estos lugares aplica esto más que no solamente la relación de interés y poder que pueda tener un actor con relación a un proyecto dado, sino también las relaciones, las interrelaciones que se dan entre los actores que funcionan dentro de estos tipos de proyectos, los internos y los externos, los dos. Bien,
No sé si más o menos, pero bueno, busco el material para trabajar, para, digamos, tener dos o tres metodologías de mapeo de actores que son diferentes, digamos, porque si no trabajas solamente o si no trabajar la cartografía social, digamos, o sea, lo que se trabaja como cartografía social, entonces es como más amplio. Genial. Manuel, ¿usted había levantado la mano? Sí, a ver, la verdad es que no lo tenía pensado, pero hago dos comentarios. Una es que me parece que, tratando, por ejemplo, es el tema este del riachuelo, que no pasó un poco en la Avenida General Paz, que es que habría que invitar a participar a alguna organización o alguna institución que sea de la provincia de Buenos Aires y que tenga que ver con la temática. Es decir, me parece que es importante porque es como tener un poco más, ¿cómo se llama? Tener una semblanza un poco más aproximada. Porque si no, queda demasiado encerrado en la visión que nosotros podríamos tener, que es menos metropolitana, digamos. Entonces, bueno, como el sector tiene que ver, independientemente de qué se puede resolver en la ciudad, tiene que ver también con Avellaneda o con Loma de Zamora, me parece que habría que invitar, o no sé, digamos, el método que se pueda utilizar, parecería que hasta ahora no se ha hecho, con relación a alguna institución o varias instituciones que sean de esos ámbitos. Y el otro es que dentro de lo posible, tener, por un lado, la información más o menos específica de ACUMAR acerca del sector, acerca del sector que nos ocupa, por lo menos. El otro es que haya algún tipo de, así como se hizo, que es muy bueno esto de hoy, con respecto a las viviendas, quizás, no sé si la Municipalidad de Avellaneda tiene alguna cosa prevista con respecto a su sector, o si la gente de Loma de Zamora, quizás o bien un documento o bien alguna exposición. Digo porque me parece que es fundamental enriquecer el marco en el que trabajemos, porque si no, como que perdemos oportunidad, me parece. Después quizás haya un tiempo haya algún problema con los tiempos, pero la verdad que no lo pensé muy bien, así que no voy a decir de nada, pero sí creo que hay que pensarlo, porque hubo algunos momentos en que faltó tiempo y hay otros que quizás sobraron. Que se podría llegar a ajustar, pero hay que pensarlo bien. Yo estoy diciendo solamente mi sensación. Hay que usar la experiencia que tuvimos para mejorar justamente el trabajo en otros planes de sectores, en uno de ellos este. Ahora te doy, Graciela, la palabra porque Cira estaba levantando antes la mano. No sé si, Cira, tenés audio. Algo escribiste en el chat que dijiste tratar el riachuelo también como factor metropolitano con posibilidades integrativas para el AMBA. No sé si querías que leyera tu mensaje o tenés audio para comentar algo, porque te veo la mano levantada. De ahí no tiene audio. Un comentario a eso, que es similar como también la mirada que se dio de General Paz, ¿no? Como son estos elementos que casi no diría son obvios porque son los límites, ¿no? Pero bueno, ustedes trabajaron esta mirada de integración con esa infraestructura, acá también tener esa mirada con otro límite de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia. Bien, Graciela. Sí, a mí la verdad que me preocupa mucho la falta de presencia, aunque sea en las concepciones, del cambio climático. O sea, los efectos estamos trabajando la ribera y estamos trabajando población bordeando la ribera, donde el tenerla pegada al río o tenerla 15 metros más adentro frente a las proyecciones de cambio climático, no le veo ni la diferencia, te diría. Y la verdad que me preocupa que desde el Instituto de la Vivienda se esté dando respuesta, o que ACUMAR diga, bueno, retírame la vivienda que está todo bien.
y con eso me conformo, que puedas lograr el camino de Sirga, lo cual no digo que no es un dato menor, absolutamente fantástico el poder, aunque sea haber generado pero me parece que hay una falta de conciencia de los efectos a corto plazo, porque no estamos hablando del 2250, sobre los efectos del cambio climático, cuando no sé, o sea, el riachuelo va a tener tanto efecto como el Río de la Plata, y justamente por el efecto en que funciona Río de la Plata-Riachuelo. Entonces me parece que tendríamos que tener como una fuerte mirada también en las cuestiones ambientales en nuestra propuesta, digamos, ¿no? Quizás exactamente, el cambio climático puede ser el eje, uno de los temas, esto que decíamos, después de definir qué temas prioritarios trabajar sobre la cuenca, claramente cambio climático, por las preocupaciones que siempre plantea esta dimensión, es uno, ¿no? O es el más importante quizás también, ¿no? Porque no pregunté, pero por ejemplo, porque seguramente Yamil lo saben, ¿siguen habiendo efluentes cloacales al riachuelo de todas esas villas que están ahí bordeando? Bueno, sí, digamos, parte de uno de los temas, a ver, sabemos... Habló de una planta de tratamiento, ¿y todo el resto? No, por eso sabemos todo lo que están acá de la complejidad de cualquier barrio vulnerable que tiene un múltiple, no hablamos de la vivienda, hablamos de los temas de violencia de género, lo social, lo económico. Lo que siempre o primero se aborda es la infraestructura, que tiene que ver con eso, y con resolverla internamente para después conectarse, ¿no? Eso fue una de las preguntas que le hice, que aparte yo, digamos, he hablado con Valeria en otras oportunidades. Entonces, frente a eso, se está abordando tal vez más esa infraestructura, agua, cloaca y pluvial, que otras cosas, por los tiempos y por el dinero que implica todo esto y todo el trabajo. Pero todavía sí, los que no tienen todavía infraestructura siguen volcando el riachuelo, porque aparte no solamente es lo industrial en el riachuelo, sino también lo domiciliario, ¿no? Que contamina. No, lo que estaba pensando cuando vos hablabas, Graciela, y obviamente que estamos en línea, venimos trabajando con esto hace tiempo, desde el COPE y desde los planes y demás, pero también habría que ver, más allá de que esa mirada es importante, habría que ver realmente el camino de Sirga, que son los 35 metros, lo que pone, digamos, plantea Kumar, más allá que uno puede generar mucho más visión e ir mucho más allá de lo que me plantean a mí desde la corte, ¿no? A Kumar hay que hacer esto, pero lo que podríamos investigar, y un poquito lo que decía Manuel con su información, ¿no? El pedido de información o ver la información de Kumar, es ver si no existen esos estudios para esos 35 metros. ¿A qué voy con esto? Vos decís, son 15, igualmente mañana esto va a estar tapado. Bueno, hay toda una ciudad de Buenos Aires sacando los barrios vulnerables que está sobre la costa, ¿no? En la Boca, el mapa de riesgo es tremendo todo lo que es Río de la Plata y Riachuelo. Está bien, pero lo que digo es, está el Puerto Madero, digamos, está todo Puerto Madero, ¿no? Del otro lado del agua. Quiero decir, me parece que también la mirada de cambio climático, que hay que tenerlo, y estamos claros porque nosotros, tanto en la unidad como el COPE, la viene trabajando hace tiempo, pero si vos ves el mapa de riesgo, tenés que levantar media ciudad de la ciudad de Buenos Aires. El dilema que tengo con Rodrigo Bueno es tremendo. No, pero no Rodrigo Bueno, ¿eh? Puerto Madero está hecho con otras condiciones edilicias, probablemente pueda llegar a sobrellevarlo un poco mejor frente a esto, que me parece que es mucho más vulnerable. Carla, digamos, querías... un segundo, perdón, para contar. Digamos, después podemos ver entonces las condiciones edilicias, pero una cosa es las condiciones edilicias, si querés, ahí, y otra cosa es dónde se implantan. Digo, si hablamos de dónde se implantan, y podemos todos tener de acuerdo, estamos media ciudad de Buenos Aires, hay que levantarla, ya construida. Después podemos decir entonces a las condiciones edilicias, pero todo el borde del riachuelo, de ya construcción, saquemos estos espacios, está en ese mapa de riesgo, como vos decís. Pero si tengo la oportunidad de pensar si la dejo o la llevo a otro sitio, más la retraigo, no sé, me está dando la oportunidad de hacer algo con eso. Bueno, ahí viene algo que Valeria lo nombró muy por arriba, pero que yo sé del fracaso de otros proyectos donde la mandás más lejos de 3 cuadras, que tienen un fracaso y quedan vacías y la gente no se quiere ir. Digo, obviamente, si miramos solamente lo ambiental y cambio climático, es 2 más 2, 4. Pero obviamente eso no es así. Mirándola a Iliana como socióloga, y paro ahí, digo, le doy la palabra a Carla, pero quiero decir, el que está ahí, que está bueno, porque nosotros también trabajamos mucho dentro del equipo, digo, de la cátedra, con todos que están trabajando en Barrio 31, en la provincia, como decía Manuel, en Esteban Echeverría, con la Cuenca,
Y obviamente, si solamente vemos mirada a cambio climático, hay un montón de cosas que no se tienen que hacer solamente, pero no es así, ¿no?, en el equilibrio general de cualquier proyecto. Perdón, Carla, que hace media hora que querés hablar. No, no hay problema. Yo coincido, o sea, coincido con ambos, o sea, en el sentido de que la problemática es súper compleja, más allá de que obviamente estoy con vos, Graciela, de que el cambio climático lo veo como un tema fundamental para todo y que atraviesa, o sea, es transversal a todos los aspectos. Algo que se me ocurre, como tal vez que se puede traer esto de invitar a distintas personas que están involucradas en la temática. Desde el Centro Argentino de Meteorólogos, uno de los socios es quien lidera el proyecto Anticipando la Crecida, que si bien es del lado de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también en línea con lo que también comentaba Manuel, de esto de interactuar también con lo que se está haciendo del otro lado, digamos, del riachuelo. Porque tal vez los impactos del cambio climático, digamos, a nivel local, no solo se ven tal vez con que haya mayores sudestadas y entonces el avance del agua desde el riachuelo, sino también con precipitaciones mucho más copiosas, mucho más intensas y frecuentes, que ahí, o sea, aunque lo alejes, digamos, de la ribera, va a seguir ocurriendo. Entonces, tal vez, teniendo en cuenta también la problemática social y bueno, que esto que estaban comentando, me parece que puede ser interesante también escuchar que vienen trabajando ya hace, yo creo que casi una década, desde que empezó ese proyecto Anticipando la Crecida. Si les interesara, digamos, podría llegar a invitar a, bueno, por lo menos dos de los que presiden, digamos, este proyecto son miembros del centro y podrían llegar a brindar alguna, no sé, aunque sea la experiencia del trabajo y bueno, tal vez de ahí podemos sacar algunas ideas para trabajar desde la dimensión, aunque sea del lado de la ciudad de Buenos Aires. Un segundito nada más. Sí, Quiero compartir algo rápido que está en el plan, acá lo ven, a la derecha, en el plan de la Ribera. Áreas de crecida máxima, 1945. Fíjense toda la zona norte y toda la zona del riachuelo. Digo, por eso digo, tenemos que levantar media ciudad, digamos, si tomamos esto, ¿no? Más que nada eso como para que lo vean, que no quiere decir que uno no lo tome, pero bueno, ahí entran muchas cosas a jugar. Y una última pregunta. Carla, ¿estás en Ciudad Universitaria? ¿En la FADU? Reconozco... Sí, porque tengo a mi hijo que viene al jardín acá abajo, entonces de hecho lo tengo que ir a buscar en 15 minutos. Reconocemos ese cacetonado. Estoy sola más o menos en toda la Ciudad Universitaria, porque mi hijo está en el jardín acá abajo. Genial. Manuel. Sí, es una cuestión más. Acerca un poco quizás, sí, con el tema del cambio climático, digamos. Me parece que el tema de la boca, donde está elevado por la sudestada, la zona, digamos, de la Madrid, toda esa zona, eso me parece que está más o menos como resguardado, o sea, para decirlo. Ahora, ese criterio manejado con la nueva avenida no se está manejando. Está seguro por debajo de cota de resguardo, que esa cota no solamente es una cota que surge de los estudios de la gente del IPCC de Argentina, Barros, ¿no? Barros y... Bueno, que la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años, el IGM, tiene la cota de 5 metros como la cota sobre la cual hay que trabajar, porque está por debajo sería zona de inundabilidad. Y es una cota más que adecuada, en principio como para resguardar. Pero la zona en la cual estamos, independientemente del esquema que muy bien mostró Janine, el problema que hay, que son zonas de relleno, y las lluvias y el nivel del agua y no sé qué historia, todo va a levantar la napa freática. Es decir, o sea, eso sí va a pasar de libertador para el río, eso va a ser inevitable. Hayan hecho con la mayor suntuosidad las viviendas que han hecho, eso va a suceder. Entonces, lo que hay que hacer, y que lamentablemente ni el Código de Edificación ni el Código Urbanístico tienen previsto, aunque lo hemos pedido, aunque hemos reiterado en diversas oportunidades, es que las nuevas construcciones tienen que tener en consideración la de cota de 5 metros. Es decir,
tienen que estar sobrelevadas si es que es necesario, no tienen que tener estacionamientos por debajo, es decir, por debajo del nivel del suelo. Hay como mínimas condiciones que tienen que hacerse. Y en realidad todas se eluden. No quiero decir qué pasará con el Sildañez o con el desagüe del Sildañez. O sea, hay una serie de cuestiones que me parece que son como muy delicadas. Eso es lo que a mí me preocupa, Manuel, tal cual. O sea, vos escuchás cómo están pensando las viviendas y todo eso que estás diciendo no está dentro de ese razonamiento. Bueno, yo te digo, de mi parte, en el año 2000 y algo, 2000 apenas, pedimos desde el Consejo del Plan Urbano Ambiental la elevación de la 27 de febrero, que se estaba abriendo recién, o sea, la que ahora está como muy linda y que está por el Puente de la Noria, y hubo caso omiso en la legislatura y hasta en el propio Ejecutivo, te puedo decir. Y me parece que es una cuestión importante, digamos, como decís vos, Graciela, porque, ¿cómo se dice? Son muchos los costos posteriores. Digamos, si lo que se va a hacer hay que hacerlo bien, mínimamente bien. Todo este tema, supongo yo, que estará estudiado, están nuevos desagües que se están haciendo, los desagües placales, pero es un problema por delante todas las cuestiones de los desagües de toda la ciudad. En particular, las que están, como muy bien, la cota de menos 5 metros, que es esa línea, la parte azul, es esa línea, la de cota de menos de 5 metros. O sea, es un área muy importante. Entonces, toda esa zona tiene que haber como un estudio específico y tomar los recaudos que se puedan. Habrá situaciones que no se pueden resolver porque ya están demasiado afectadas, pero es progresivo, así como se retiran las viviendas ahora que están en el camino de Siria, no sé qué pasará después, pero lo que hagan hay que hacerlo bien, no hay que hacer, y disculpen lo que voy a decir, pero digamos, no puedo dejar de decirlo, no se puede hacer un paseo del Bajo en el Riachuelo, por ejemplo, digo, no vaya a ser que a alguno se le ocurra alguna cosa por el estilo. Gracias. No, bueno, pero es un punto para insistir desde el Consejo, ¿no? En todas las cosas que vayamos haciendo. De hecho, en el plan de la Ribera quedó este tema plasmado. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, creo que están todos de acuerdo esta invitación que propone Carla de la gente de Anticipando la Crecida. Si están de acuerdo, que Carla los invites para próximas reuniones. Después nos hablamos entre nosotras para ver disponibilidad y demás de las personas. Bueno, ahora sí pasamos al punto de normativa, la comisión de normativa, que se reunieron a principios de julio, si mal no recuerdo. Graciela, vos estás en el enlace de esta, que se habló en la última reunión de normativa, si querés comentarlo, y si hay temas que la dimensión tiene que aportar. No se avanzó demasiado. O sea, los temas que nosotros planteamos fueron coincidentes con los que plantearon las demás dimensiones, ¿no? O sea, esta necesidad de revisar cómo estaban sectorizadas fundamentalmente las que están dentro de organizaciones de la sociedad civil, que es como un dulce montón de diferentes disciplinas que están ahí y actividades. Entonces se da un sector sumamente amplio que ameritaría una revisión. Eso es por un lado, y por el otro lado también lo que... Ileana, ¿vos participás también de normativa? No, yo no participé en normativa, pero sí acerqué acerqué dentro por la dimensión institucional, que, o sea, un poco después escuchando las otras, más o menos todos coincidíamos en lo mismo, o sea, el tema de misiones y funciones de cada una de las dimensiones, cuál era el alcance, el tema que era una dimensión, el sector, bueno, la y mesa. Ese era el otro tema, y ese era el gran tema redefinir las dimensiones, sobre todo la social. ¿no? Porque lo mismo pasa, lo mismo. Sí. Lo que dicen los que están en la social, mejor dicho, en la social y los grupos de trabajo que se han abierto, es que todos hacen lo mismo finalmente. Entonces, cuando se reúnen los de salud, trabajan todo este mismo orden del día, y cuando están en la dimensión social vuelven a trabajar el mismo orden del día, y los que están en adicción, entonces como que hay una repetición porque finalmente no está claro
qué es lo que le corresponde como más atinente en cada uno de esta bifurcación. Necesaria, por cierto, lo cual ninguno de los que están en normativa lo pone en cuestión, absolutamente necesario, pero que de alguna manera hay que organizarlo para que funcione mejor, digamos, ¿no? Y no hubo más avance que eso. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre comisión de normativa. Que se quiere replicar el tema de género, lo cual a mí me parece que no es el ejemplo justamente para replicar, porque se dio en otro contexto, en otras condiciones. No me parece que sea un ejemplo que lo ponen permanentemente sobre el tapete, y me parece que, nada, como que hay que hacerlo. El ejemplo decís de que género primero era un grupo de trabajo y después se transformó en una dimensión, ¿a eso te referís? Claro, entonces dicen, bueno, si género logró grupo de trabajo, los demás también tienen que... Y me parece que no pasa por ahí, y no son los mismos fundamentos por los cuales apareció género, ni la trayectoria como surgió. O sea, me parece que son historias diferentes y que hay que armar la historia actual, digamos, ¿no? De cada uno de estos grupos de trabajo que se han armado. Marta, ¿vos querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Marta. Sí, Marta. Desmuteate, lo único, estás silenciada. No te escuchamos, ¿eh? Respecto de lo que dice Graciela, el otro día comentamos lo mismo. Cuando el género no nació precisamente porque deseáramos armar una dimensión o un grupo de trabajo. Lo que nos motivó al principio, miren la ingenuidad nuestra, hace como 20 años, era que género transversalizaría naturalmente todas las otras dimensiones. Es decir, como ambiente, como otras instancias que son transversales a todas las dimensiones, la realidad es que no fue así. Como había una forma muy negativa de considerar género, así nació el grupo de trabajo de género. Pero no como ni siquiera como nació el grupo de discapacidad. Género nació realmente para hacer una dimensión en sí misma y de ahí transversalizar todo, cosa que conseguimos realmente. Pero se dio además con una discusión muy intensa entre todos los participantes del plan. Una discusión intensísima, ¿no? Que pudo ser gracias a que hubo consenso finalmente. Estas mesas o grupos de trabajo muy interesantes, sin duda, han nacido un poco por, qué sé yo, por decisión de social o de otra de las dimensiones. Tiene una génesis totalmente distinta esto, incluso distinta del grupo de discapacidad, que fue el primero que... Hubo una discusión al respecto sobre si existía la necesidad. No, en nuestro caso duró 3 años, pero bueno, creo que habría que discutir la pertinencia, ¿no? Porque una cosa sería distinta si las mesas de trabajo, por ejemplo, de salud, educación, se reunieran pero no tomaran todos los temas como hacen habitualmente y discutieran lo mismo que discuten en social o en otro lado, sino que las mesas funcionaran con temas específicos de ellos nada más y luego lo volcaran a social o a donde pertenezcan. Es decir, no parece tener sentido que discutan separadamente todas las instancias, estas, en fin, discuten todos los proyectos, todos los temas, etc. En normativa, en la última reunión de género, se nos dijo que se estaba estudiando el estatus de estas mesas. Acá encontré nuevas, sí. El índice, si quieren se los comparto. Bueno. Dice 8 ejes de trabajo, 1 definiciones, dimensión per se de contenido, que justifica, hablando sobre las dimensiones y los grupos de trabajo, ¿no? ¿Qué justifica su creación? ¿Cómo y con quién lo crea o aprueba? ¿Hasta dónde se pueden crear dimensiones? Evaluación de productividad de cada dimensión, plan de trabajo, modalidades y aprobación, duración, flexibilidad de acuerdo con la coyuntura. El segundo eje, capacidades de las dimensiones. El tercer eje, flujos e interacciones internas y externas. Otro eje, reuniones y tipo de reuniones. El eje 5 es funcionamiento de las dimensiones y grupos de trabajo, cuáles son los roles.
las comisiones creadas y a crearse como normativa, enlace, interdimensiones, y el octavo eje son los sectores y agrupaciones sujetos a ley. Eso será el planteo con el que se empezó a trabajar una vez que se habían recogido todas las propuestas que habían surgido en cada una de las dimensiones. Bien. Bueno, entonces, pero bueno, ocho ejes es lo que se va a ir trabajando. Bien. Claro, en la coincidencia de que esos eran, la confirmación de que esos eran los temas de interés. Perfecto, y bueno, sobre eso me imagino que en las diferentes reuniones van a ir recogiendo aportes para cada uno de los puntos. Bien. Seguro. Bueno, genial. Bueno, después viene el otro punto, que es el de comisión de enlace con la legislatura y proyectos de interés. Bueno, el enlace de Metropolitana es, el que participa en esta comisión es Gustavo Cañaveral, que no está participando en las últimas reuniones, así que no sabemos en qué estado está trabajando en este momento esta comisión. Bueno, cualquier cosa para las próximas reuniones, es que si Gustavo no viene, veremos de traer desde la coordinación esta información. Y bueno, y por último, el próximo encuentro... Lo único que se trabajó, digamos, por lo menos en la comisión de enlace, era el encuentro con Roy Cortina y con el presidente de salud, digamos, viendo los proyectos que estaban ahí pendientes. Eso era lo último que por lo menos se trajo en otra dimensión con respecto a la comisión de enlace. O sea, creo que se está trabajando eso, o sea, y tratando de pedirle de que si alguien tiene contacto en función de los proyectos que están presentados en la legislatura, digamos, hacer los contactos con los asesores o legisladores que puedan tener peso para poder, digamos, mover los proyectos. Eso es lo que se está trabajando en la comisión, en esta comisión de enlace. Entiendo que no sé si de acá fue o no, pero es lo que salió en todas las otras dimensiones. Perfecto, bueno, gracias Ileana por traerlo. Bueno, y para cerrar, el próximo encuentro de la reunión de dimensiones el jueves 19 de agosto, como siempre a las 10 de la mañana, nos vamos comunicando por mail, después van a recibir la minuta de esta reunión, y bueno, vamos a tratar de para la próxima reunión, si hay invitados, anticiparlo bien en la agenda, así también pueden todos participar y se pueden hacer ese lugar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Manuel, ¿está levantando la mano? Sí. Perdón, vuelvo medio para atrás, pero no, porque me acordé, hace poco, creo que hace un mes, no más así, se presentó un plan de cambio climático en la ciudad. O sea, digo, se la puede poner en conocimiento de todo el mundo, se me ocurre. Busco el archivo y lo comparto. Eso. Y el otro, solo por, en fin, por obsesivo, si se quiere, pero que es desde el punto de vista técnico se pueden resolver las cosas. Uno dice que yo me quejo del Paseo del Bajo, del Paseo del Bajo. Claro, uno le pone bombas o no sé qué y extrae las aguas o no sé, cosas por el estilo. Pero la cuestión es que todas esas medidas son muy costosas de mantenimiento posterior. Entonces se requieren medidas muy directas y muy simples, porque si uno lo deja a medida de tecnologías que supuestamente puedan aparecer o que puedan, realmente es desastroso. Es como el tema del asfalto de las calles, que para que los autos anden mejor, pero después tiene que aparecer el semáforo, después hay gente que muere por la velocidad, y después siempre es mejor volver a los adoquines, porque la velocidad es 40 kilómetros por hora, igual que la que se quiere lograr con el semáforo. Entonces, y tenemos un costo de mantenimiento que es enorme. Entonces, me parece que esa es una cuestión a prever. No solamente es el tema del cambio climático por el cambio climático, sino que las resoluciones sean acordes. Perdón por la digresión. No, ahí justo Liliana compartió en el chat el enlace para bajar el PAC, que es este plan de cambio climático que mencionaba, 2005, de acción climática que comentaba Manuel, 2050. Ahí lo pueden descargar. Igual después se los comparto, lo pongo en la minuta, así lo pueden también descargar desde la minuta. Una cosita nada más, en ese pack, que es una actualización, ¿no? Del anterior,
nos han invitado en su momento y han tomado como insumo el PET, digo también para que lo sepan. No sé cómo quedó después en el plan, pero sí sé que fue parte del proceso. Sí, igual digo que, o sea, estaría bueno ver el del, porque viste que está que termina el 2020 y este es el continuación del 2020 a 2050, entonces, o sea, hay como que verlo como, y sería lo conveniente es ver los dos, viste. Sí, y tiene que ver con el Acuerdo de París y también ciertas cuestiones de ciertos parámetros que se pusieron para el 2030, 2050, que tuvieron que ajustar el PAC anterior, ¿no? Inclusive con la plataforma, digamos, hay que ver la plataforma también que salió, digamos, que tenés un montón de información y demás que está disponible, o sea, la plataforma de BEA Climático también. Ahí, aparte del documento y lo que planteaba Manuel y Liana que lo puso, muchas gracias, también puede ser otra persona para invitar, ¿no? El que fue parte del PAC. Patricia, nuestra amiga en común, es parte de ese proceso, muy activa, o debe ser una de las que tipea concretamente, así que también podemos ver si efectivamente es así, para también tener otra persona más para invitar. Y APRA me parece que tiene intervención en Acumar. Sí, es parte de claro. Como OPDS, ¿no? Cuando Manuel hablaba de la provincia, yo también pensé en OPDS. Se me ocurrió OPDS, que también fuimos parte con Graciela en la EAE, ¿te acordás cuando fue APRA y OPDS por la EAE a nivel nacional? Por eso me o los municipios, ¿no? O los municipios correspondientes, como decía él, de Riachuelo, o podemos pensar en la cuenca en general, pero de los Avellaneda y demás están más cercanos, y también OPDS. Y no, esto que decía Manuel, de qué organizaciones que estén trabajando, organizaciones que ya pensaba Manuel también de la sociedad civil, más allá de las áreas de gobierno que participan. Manuel hablaba de organizaciones, ¿no? Que trabajen ahí en el territorio, por lo que entiendo del lado de provincia, así que bueno, si después alguien tiene alguna organización para proponer y que se pueden invitar, también siéntanse libres de hacerlo. Así que bueno, seguimos trabajando, mandamos la minuta con toda esta información y bueno, nos encontraremos en la próxima reunión. Muchas gracias. Muy buena reunión, Silvi, gracias. A todos por participar. Muchas gracias. Chao. Chao.